Porque hoy vamos a hablar de algún tipo de infección que por lo general los médicos recetan antibióticos. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo porque puede afectar lo que llamamos técnicamente flora intestinal o microbiota, que es el término más moderno con el cual se habla de todas esas bacterias buenas y malas que existen en nuestro sistema digestivo. Los expertos en la materia recomiendan comer o beber suficiente, por ejemplo, probióticos. Estos les ayudan a proteger ese sistema digestivo que, dicho sea de paso, cada vez tiene más importancia y relevancia en las defensas que nuestro cuerpo necesita para, y valga la redundancia, defendernos de parásitos, hongos, virus y bacterias. Todo podría comenzar esas defensas en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo. Este es nuestro segmento con el cual vamos a empezar hoy, nuestro diagnóstico, y más adelante vamos a hablar de las soluciones. Le damos la bienvenida y vamos a comenzar por las damas, a la experta en nutrición, Jimena Jiménez. Bienvenida, buenas tardes. Y también a nuestro doctor Freddy Bordenave. Estaba pensando en doctor Jorge Bordenave. Ahora sí te cambié el apellido, ¿eh? Estas son las cosas que pasan aquí en la casa. Pero Bordenave está bien, Bordenave está bien. Freddy Duque, nuestro querido especialista médico, especialista en homeopatía y en acupuntura. Bienvenido, buenas tardes. Feliz de estar contigo, súper agradecida. Eso pasa cuando estamos en casa, en familia, ¿eh? Claro. ¿Cómo estás, mi doctor? Sí, eso pasa, pero Bordenave está perfecto, no hay ningún problema. Me cae bien, me cae bien. Es que con mi nombre es fácil, porque Jimena Jiménez no se puede equivocar. Mi querida doctor Duque, gracias por acompañarnos. Jimena, permíteme preguntarle algo general al doctor y después vamos a la parte más de nutrición. A mí me llama la atención, y tú y yo hablamos mucho de ciencia y de medicina. Nos encanta debatir este tema cuando voy a tu oficina a que me trates. Que cada vez hay más estudios que apuntan en la responsabilidad que debemos tener los seres humanos para cuidar nuestro sistema digestivo. Sí, súper importante. Y una es nuestra responsabilidad y la otra es la responsabilidad de los profesionales a los cuales nosotros les delegamos esa tarea de cuidar de nuestra salud también. Por ejemplo, hemos visto en estos últimos, digamos, 20 años una proliferación de recetas de antibióticos. Yo tengo pacientes y familia a los cuales, porque hay una infección cerca, pero ni siquiera tienen una infección y ya les quieren recomendar un antibiótico para tratar, para prevenir una infección. Eso me parece a mí realmente preocupante, porque nosotros cada vez que tomamos un antibiótico estamos recambiando toda esa flora bacteriana intestinal que era láctica, lactoacidófila, y esa flora bacteriana nueva puede ser que se convierta en putrefactiva, y entonces de ahí vienen las enfermedades crónicas degenerativas que se demoran años en desarrollarse, pero que también tanto nosotros como nuestros profesionales tienen mucha responsabilidad. Entonces hay dos factores aquí concomitantes que están actuando, y vamos a decirlo de esta manera, en contra de nuestra inmunidad, las defensas de nuestro organismo, las que tenemos de forma natural. La falta de responsabilidad del ser humano de ocuparse de nutrirse correctamente y de elegir alimentos que realmente aporten algo al cuerpo, y el uso y abuso por décadas que llevamos ya de antibióticos. Definitivamente, definitivamente. Eso yo creo que es la parte más preocupante, aunque la industrialización nos ha enseñado también cómo todos los alimentos que nosotros encontramos en paquete, en bolsa, en botella, congelados, todos esos tienen conservantes, tienen azúcares escondidas, tienen nitratos, tienen preservantes, tienen colorantes artificiales que son muy malos para la salud. Entonces, yo creo que el cambio tiene que ser radical y tiene que ser un proceso en el cual nosotros como profesionales de la salud debemos educar a nuestros pacientes y enseñarles qué cosas sí deberíamos comer y qué cosas no, definitivamente deberíamos consumir. Jimena Jiménez, tú como nutricionista, que tu labor por muchos años ha sido tratar de educar, lo mismo en los medios de comunicación, nos conocimos en Univisión hace 20 y pico de años, que en tu consulta privada,
¿Cuán difícil es que el ser humano entienda y comprenda que de sus decisiones y sus elecciones, en lo que todos los días pone en su boquita, depende su salud, depende los años que va a vivir y depende la calidad de vida de esos años? Claro. Esa respuesta es compleja y la respuesta es compleja. Yo pienso que el ser humano tiene, sus decisiones a veces vienen de décadas, ¿no? Muchas veces no se habla suficientemente del trauma, pero muchas personas, por ejemplo, tienen adicción a la comida y adicción, y las adicciones no es a frutas y vegetales, sino a estos químicos. Por ejemplo, el azúcar y la grasa hacen como una mezcla perfecta, o el azúcar, la grasa y la sal. Es una mezcla que es irresistible. Cuando tú dices una mezcla perfecta es para la adicción de cierto tipo de persona que químicamente tiene un factor adictivo y puede ser, y esto es interesante este tema que has puesto, interesante. Puede ser adicto a fumar, a bebidas alcohólicas, al juego, al sexo y también a esa combinación que tú dices, a la comida, específicamente la combinación de azúcar y grasas. Sí, porque llega a ese sistema de recompensa y entonces se produce dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que nos da placer. Por eso muchas personas tienen que seguir consumiendo. Entonces yo como dietista no puedo juzgar a una persona que yo le diga comes más vegetales, etcétera, etcétera, porque hay muchos factores que se le hacen difícil. Entonces, con compasión, es importante explicar a las personas este concepto, ¿no? Y claro que a lo mejor tomará más tiempo con unas personas que con otras, pero no es una cosa para juzgar, definitivamente no. Doctor Freddy Duque, yo siempre le explico a la audiencia que nuestras defensas están ahí silenciosas en nuestro cuerpo humano, que son soldaditos que nosotros no sentimos ni vemos, pero que están todo el tiempo alertas para prevenir infecciones y enfermedades que se pueden transmitir a través de virus, bacterias, parásitos y hongos. ¿Por qué realmente, y quiero que esto lo expliques de una forma que yo sé que tú lo sabes hacer para que nuestra audiencia lo entienda, por qué cada vez más nuestro sistema digestivo está enfocado en defendernos a nosotros de todo ese grupo de virus, bacterias, hongos y parásitos? Y recuerda que no solamente es eso, sino también el cáncer. Recuerda que nosotros todos los días de la vida estamos generando células cancerígenas y nuestro sistema inmune es el encargado de agarrarla y controlarla y que no se nos desarrolle. Pero si nosotros nos dedicamos a dañar nuestro sistema inmune, si nos dedicamos a alimentarnos de una forma que no es, con tantos químicos, colorantes, preservantes, si no tomamos agua, si no hacemos ejercicio, si estamos rodeados de un ambiente de mucho estrés, si estamos deprimidos, si no dormimos, todos estos factores van a afectar directamente a nuestro sistema inmune. Hablamos de ganglios linfáticos. La cadena ganglionar linfática más importante de nuestro organismo, más grande, está exactamente ahí donde vemos en la gráfica, que es alrededor del intestino grueso, o sea, del colon. Entonces, si nosotros estamos dañando esos ganglios linfáticos, las defensas, los lactobacilos, acidófilos, le estamos colocando antibióticos que matan, digamos, una infección en caso de tenerla, pero matan también las bacterias buenas. Entonces vamos a ser colonizados por unas bacterias que no son propias de nosotros y eso nos disminuye las defensas. Es un proceso tal vez un poco complejo, pero traté de explicarlo como lo más fácil posible. Ha dicho algo interesante que también muchas veces nuestra audiencia no comprende, ¿no? Porque es una terminología muy médica. Y cuando normalmente en la vida oímos hablar de bacterias, nuestro pensamiento se va a malignidad, bacterias malas. Existen y tenemos trillones de bacterias en nuestro cuerpo y muchas de ellas, yo diría que la gran mayoría de esos trillones de bacterias son buenas. Pero no exactamente, Maritza. Mira, si la persona tiene, digamos que come todo el tiempo azúcar, harinas simples, ¿no? Bizcochitos, donuts, etcétera. Si está comiendo todo el tiempo comidas procesadas, ultraprocesadas, porque procesadas es una cosa y ultraprocesadas es otra. Si todo el tiempo está consumiendo ese tipo de comida, no duerme bien, es inactivo, la mayoría de su bacteria va a ser mala, la mayoría. Y si está usando antibióticos por cualquier excusa,
la bacteria que tienes mala predomina. Pero si tú tienes buenos hábitos alimenticios, entonces quiere decir que esta persona tiene pocas defensas porque tiene poca cantidad de bacterias buenas. Sí, porque mira, el sistema digestivo sano, bueno, es igual que un sistema inmunológico sano y bueno. Los dos están así, son simbióticos, trabajan así. Vamos a seguir hablando de este tema que me apasiona, la verdad, me apasiona este tema. Quiero que usted lo entienda bien. Ya hemos planteado la parte, por eso este segmento se llama diagnóstico y solución. Hemos planteado la parte del diagnóstico y ahora vamos a buscar las soluciones. ¿Qué son los probióticos? ¿Por qué debemos consumirlos? Y aún más, o sea, debemos consumir probióticos todos los días, pero reforzarlos cuando usted tiene un tratamiento con antibióticos. Vamos a hablar de este tema. Y vamos a hablar de probióticos y prebióticos. Suena parecido, pero son diferentes, ¿eh? Vamos a hablar de este tema al regresar. Seguimos hablando aquí en nuestro segmento, que así le llamamos diagnóstico y solución. Ya hablamos en la primera parte realmente de lo que pasa en nuestro sistema de defensas, en esos soldaditos que nos defienden de enfermedades, que está simbióticamente, como dijo una de nuestras expertas de este comentario y este panel en el día de hoy, con el sistema digestivo y lo que nosotros elegimos para comer. Ahora vamos a hablar precisamente. ¿Se deben tomar prebióticos cuando hay un tratamiento de antibióticos? ¿Qué cosas son los prebióticos y cuáles son los probióticos? Suenan similares, pero no es lo mismo. Doctor Freddy Duque, gracias por acompañarnos. Licenciada en Nutrición Jimena Jiménez, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de la parte de lo que se pueda llamar proteger nuestro sistema digestivo cuando se está tomando un tratamiento con antibióticos, doctor Freddy Duque. ¿Cómo lo podemos proteger? Bueno, muy importante, obviamente, la alimentación, como nosotros siempre hacemos mucho énfasis. El antibiótico en el momento en que lo necesitemos, porque recuerda que tú y yo hemos sido bastante antibióticos. Gracias a Dios, que Gracias Dios nos a Dios. alumbró. Yo te que puedo... eso no fue lo que aprendimos en la universidad médica, ¿eh? Exacto. Realmente. En mis 22 años como médico... Y tú y yo, tú lo aplicaste con tus hijos y yo con mi hija. Exacto. O sea, no le hemos dado antibióticos a no ser que sea una cosa ya estrictamente, absolutamente necesario debido a muerte. Sí, yo te puedo decir que en mis 22 años como médico dedicado a la homeopatía y la acupuntura, si le he recetado antibióticos, le he recomendado a 5 pacientes en 22 años, ha sido demasiado. Es un récord eso, ¿eh, Mucho doctor? no, demasiado. Un récord. Que mis 3 hijos, del cual el mayor ya tiene 20 años, nunca en su vida ha recibido ni siquiera una dosis de antibiótico. No, mi hija sí. Mi hija, en 27 años que tiene mi hija, hubo momentos, lo confieso como madre y médico, que habían situaciones de fiebre muy alta, me dio miedo, me sentí un poco culpable e irresponsable si por mi decisión a mi hija le pasaba algo. Claro. Era una fiebre muy alta y en 27 años ha tomado antibióticos 2 veces nada más. 2 veces. Bueno, gracias a Dios también. Sí. Porque tengo pacientes que me dicen, mejor dicho, 2 veces al año, 3 veces al año, porque les dicen que son asmáticos, que tienen que tomar sus broncodilatadores y además antibióticos y además esteroides. Y bueno, no sabes la cantidad de niños y personas que tenemos ahora sufriendo las consecuencias de ese recambio bacteriano tan impresionante. Mi productora me está preguntando por aquí, por el pinganillo, que nos comunicamos con mi directora y mi productora. Ese mismo daño de que estamos hablando nosotros desde el comienzo del programa, que puede producir el exceso, el uso y abuso de antibióticos, sucede con los antibióticos en píldoras, en tabletas, en cápsulas o antibióticos inyectables en la nalga o en la vena. ¿Es lo mismo? Es lo mismo porque el mismo antibiótico puede ser que venga en diferentes presentaciones o hay diferentes tipos de antibióticos, porque si nosotros tenemos una infección por bacterias anaerobias es muy diferente si tenemos una infección por bacterias aerobias, gram positivas, gram negativas. Entonces, eso lo que hace es que nos cambia constantemente la flora bacteriana. Intestinal y en todo nuestro organismo. Eso hace que
nuestras defensas disminuyan, eso hace que se genere inflamación, eso hace que disminuya la oxigenación a nivel celular. O sea, hay una serie de cambios muy importantes que suceden a raíz del uso y el abuso de los antibióticos. Jimena, ¿cuál es la diferencia? Vamos a conceptualizarlo primero y después hablar de cuál se debe usar en un tratamiento de antibióticos. ¿Qué cosas son los prebióticos y qué es los probióticos? Perfecto, mira, fácilmente. Probióticos son organismos, microorganismos vivos, la palabra que clave es vivos, que son el alimento para la microbioma intestinal. Entonces, uno quiere que esos probióticos vivan, que se alberguen, que se muden a esa flora intestinal o la microbioma. Los prebióticos son el alimento de los probióticos para que proliferen, para que crezcan, para que sean abundantes esas bacterias buenas, se necesita de prebióticos. Y digamos que los probióticos por lo general son alimentos fermentados como el kimchi, el yogur, varios tipos de queso. Por ejemplo, en Colombia tenemos el masato, que es, o en México crece el tepache. La col encurtida. Sí, alimentos encurtidos. Yo la consumo casi todos los días. Esos son probióticos. Y los prebióticos, como son el alimento que necesita los probióticos, se encuentra sobre todo en alimentos que contengan fibra. Digamos que, y también, por ejemplo, el ajo, la cebolla, la banana, las bayas. O sea, y fíjate que la batata. Sí, y mira, para que todo les quede clarito, porque a mí me gusta ponerlo todo clarito, digamos que lo que le hace bien a esa microbioma, a esos trillones de habitantes de nuestro sistema digestivo, son alimentos que contengan fenólicos y fibra, como son vegetales, frutas, nueces, leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos. Creo que ahí quedaron. Y también le hace falta los fermentados. Cuando tú comes todos esos alimentos, tienes una bacteria intestinal muy bella. Es el balance, ¿no? Sí. Es lo que se llama el balance. Pero fíjate que todo eso, si te pones a pensar, son productos que tienen fibra y fenólicos. Los fenólicos son sustancias con poderes antioxidantes. Ahora, hay una tendencia ahora con los médicos como el doctor Freddy Duque, especialistas en homeopatía, en medicina integrativa, acupunturistas, licenciados en nutrición como tú, Jimena, que el paciente cada vez más entiende que hay que proteger el sistema digestivo. ¿Cuándo sí y cuándo no ponerle probióticos al tratamiento con antibióticos? Sí, fíjate que esa pregunta es clave para mí, porque resulta que yo estuve mirando y como 17 estudios que se realizaron recientemente, 5 de los estudios decían que cuando la persona está recibiendo tratamiento del cáncer, radiación, etcétera, que es mejor no usar probióticos. Y cuando se habla de probióticos los suplementos casi siempre son. Porque puede producir sepsis. Para resumirlo, puede producir sepsis. ¿Infección? Sí, infección sistémica. Y digamos que también cuando el paciente está usando medicina para los hongos, tú mencionaste mucho los hongos al principio, si está recibiendo medicina para los hongos, tampoco se debe usar. Y muy importante, porque esto es muy, muy, muy importante. Cuando está la persona usando los antibióticos con los probióticos, no los hagan al mismo tiempo, sino esperen un lapso como de 2, 3, 4 horas para que trabaje el antibiótico y después tú le pones probiótico a tu cuerpo. Me encanta. Hablemos del proceso que yo sé que a ti este tema te apasiona, doctor Freddy Duque, porque lo estudias constantemente, lo practicas en tu oficina médica con tus pacientes. La relación que existe entre ese proceso inflamatorio intestinal, esos abdómenes grandes, y la relación de esa inflamación localizada en el abdomen, donde ya se intuye, cuando uno ve un abdomen grande, uno tiene que intuir como médico, esa microbiota, esa flora intestinal está muy dañada, muy desbalanceada. Eso como causa del cáncer. Ok, interesantísimo el tema, interesantísimo y fácil de explicar también, porque nosotros tenemos en nuestro sistema inmune que las mucosas
que son las mucosas del tracto gastrointestinal, las mucosas del tracto respiratorio, las mucosas del tracto genitourinario, todas que son MALT, SALT, GALT, NALT, ellas se comunican por medio de unas celulitas y esas celulitas secretan prostaglandinas, interleuquinas, que son los que generan o controlan la inflamación. En este caso, como estamos, como lo dijiste, inflamados, descompensados, entonces hay más inflamación y esa inflamación que está en el intestino inicialmente, ella se transmite al tracto respiratorio, al tracto genitourinario y terminamos todo nuestro organismo completamente inflamado. Eso nos baja las defensas y eso nos predispone si nosotros estamos crónicamente. Recuerde que siempre decimos que para desarrollar cáncer usualmente pasan años o décadas. Si nosotros durante años o décadas nos alimentamos mal, nos exponemos al estrés, fumamos, tomamos licor, no hacemos ejercicio, no consumimos agua, y tenemos todos estos elementos que van sumando uno más el otro, finalmente la celulita se siente agredida, ella pierde el control en proceso de defenderse. El cáncer simplemente es que la célula trata de defenderse de un medio completamente ácido y regresa a sus etapas embrionarias, pierde el control y comienza a reproducirse de una forma descontrolada y esos son los tumores y el cáncer. Entonces, de ahí, simplemente miren, de un proceso inflamatorio crónico puede venir un inicio de una célula maligna y de ahí pierde el control y puede desarrollarse el cáncer. Soluciones, Jimena Jiménez, soluciones para encontrar balance en la... A mí me gusta, yo sé que actualmente en las oficinas médicas no se usa tanto este término, flora intestinal, es muy antiguo, ¿verdad? A ustedes les gusta usar más, yo llevo muchos años que no estoy en consulta médica, yo estoy aquí frente a mis televidentes que llevo 24 años con ellos, yo sigo diciendo flora intestinal porque es lo que usted entiende, lo que pasa aquí en este sistema digestivo, en las consultas médicas ahora se maneja el término de microbiota, pero para nuestra audiencia esto es un poco complejo, ¿verdad que sí, mi querido amigo televidente? Entonces, soluciones para balancear, y yo diría que sanar, curar, hacer una base fuerte de defensa en nuestro cuerpo, en esa flora intestinal. ¿Qué propones? Bueno, voy a poner, yo tengo una pirámide que me la inventé, y es en la primera parte de la pirámide, dormir, porque es que cuando uno duerme hace mejores elecciones a la hora de comer. Y uno puede también hacer ejercicio porque tiene energía. Entonces en la segunda pongo yo una alimentación nutritiva y la tercera parte sería entonces meditación. Me encanta que la persona que medite, recuerda que cuando meditas te sientes más tranquilo, más sereno, haces mejores elecciones. Eso lo compruebo yo todos los días. Todos los días, yo también. Hoy medité 2 veces, al despertar y bueno. Eso lo compruebo yo. Sí. Es que a veces, fíjate cómo somos los seres humanos, a veces uno, aunque uno sabe cómo es, a veces uno dice, no es que estoy deprisa, hoy no lo voy a hacer. No practica. No, a veces, hay días, ¿no? Somos seres humanos. Claro. Hoy estoy deprisa, me tengo que ir, me agarró tarde, hoy no voy a meditar. Mira. Ese día... no tengo la misma claridad. Gracias. Sí. Y no tengo paciencia con el tráfico. A mí eso no me afecta ya. No tengo la misma claridad y poder de discernimiento para tomar las decisiones que la vida en el minuto a minuto del día me van presentando. Ay, pero te tengo que dar el último. Eso es lo que me pasa. Pero tengo que darte la última parte que ayer hablando con alguien dije yo, le falta esto a mi pirámide. Resulta que la parte de conexión, porque con la fuente. No, conexión con el ser humano. Nosotros somos mamíferos, estamos diseñados para estar en comunidad. Entonces muchas personas están buscando estas adicciones, ¿no? Para curar ese vacío. Y el vacío realmente, que el mejor antídoto contra la adicción es la conexión. A ver, he hecho la pirámide que tú me has dicho aquí. Esto yo nunca lo he hecho en televisión, ¿eh? Esto es un garabato mío. Mi directora, a ver si puede agarrar aquí. Y con letra de médico, dice mi productor aquí con el pingadillo. Y con letras de médico. Dice que lo va a entender un farmacéutico. No, los televidentes entienden. Dormir y desintoxicar. Ahí mismo, dormir y desintoxicar. Nutrirse, meditación y conexión unos con otros. Esta es la pirámide de la salud del sistema digestivo. Cuando quieras ir por esa dona,
Llama a tu amiga, a tu amigo que te hace reír y vas a olvidarte la dona. Tú sabes que hay días, ¿no? Todos tenemos días y días. Y hay días que Confiésate. yo digo, por ejemplo, son como, vamos a decir, ¿no? Si son como las 2, las 4 de la tarde y por alguna razón yo no me he reído, ¿no? Y yo misma digo, ay, hoy no me he reído. Qué raro cuando... O sea, lo que más a mí me gusta en la vida es reírme, más que todo en la vida, ¿eh? Más que todo en la vida, lo digo categóricamente, todo lo que usted quiera pensar. Más que todo en la vida lo que me gusta es reírme. Y yo digo, ay, son como las 4 de la tarde, no me he reído hoy. Y yo tengo ciertas personas que yo llamo, que yo sé que garantizado me voy a reír. Sí, increíble. Y las llamo, y les digo, óyeme, no me he reído en el día de hoy. Me dicen un disparate y ya me río, porque yo me río de lo más básico y elemental. Gracias. Gracias. Como hemos expuesto hoy este tema de forma tan bonita, espero que usted, mi querido amigo televidente, entienda que en la elección de sus alimentos, en la elección de su estilo de vida, en las horas que duerma, va a basarse realmente sus defensas de sus enfermedades. Punto. Tan claro como eso. Jimena Jiménez, gracias. Un abrazo. Doctor Freddy Duque, gracias. De verdad que me ha encantado cómo hemos podido conversar como en el comedor de nuestra casa, y esta es nuestra casa, la casa de la buena vida.